Bien, vamos a continuar con la división mitótica. La mitosis es la división del núcleo, se le llama también cariocinesis. Y en ella ocurre el reparto del ADN del genoma, que ya se duplicó, ¿vale? Se duplicó todo el material genético, todo el ADN, toda la secuencia de ADN se duplicó en la fase S. Entonces, una copia va para una célula hija y otra copia va para otra célula hija, ¿vale? Se reparte en los dos núcleos hijos. Generalmente durante la mitosis desaparece la membrana nuclear, eso suele ser lo más normal, eso se llama mitosis abierta, pero algunas veces en algunos protistas y en los hongos permanece la membrana, sigue estando, y eso se llama mitosis cerrada. Bueno, es un proceso continuo la mitosis, ¿vale? Es decir, ocurre, pues se divide en etapas para estudiarla mejor, pero va una detrás de la otra, no sabes exactamente dónde empieza una y dónde empieza la otra, porque es un proceso, pues eso, que es continuo, ¿vale? No es hasta aquí es la profase y de aquí, no, ¿vale? Pero bueno, siempre se suele dividir, profase, a veces prometafase, a veces se mete dentro de la profase, o sea que, pero bueno, metafase, anafase y telofase. Vale, profase. La primera fase, ¿vale? Al comienzo de esta fase los cromosomas todavía no están visibles, es decir, aún no se distinguen bien, pero bueno, ya están formados por dos cadenas idénticas o cromátidas, unidas por el centrómero, ¿vale? A ver, es importante que recordemos cuál es la estructura de un cromosoma que se duplica, ¿vale? Esto yo creo que esto en cuarto se ve, en biología en cuarto de la ESO se ve, y ya no me acuerdo si en primer bachillerato también se ve la estructura del cromosoma no, pero la mitosis y la meiosis sí. Estructura de un cromosoma. Vale, vamos a ver. Entonces, partes importantes. Pues por ejemplo, vamos a ver este. Vale, los cromosomas, la típica imagen, el cromosoma es el mayor grado de empaquetamiento del ADN, ¿vale? Solamente aparecen cuando la célula está en división. Si no está en división, lo que hay es cromatina en el núcleo, ¿de acuerdo? La cromatina está formada, pues el collar de perlas o la fibra de 300 nanómetros. Bueno, hay distintos grados de empaquetamiento del ADN. Este es el mayor grado de empaquetamiento del ADN, el cromosoma. Y está formado por una cromátida, que sería una mitad, una fibra entera, ¿vale? Son como bastones comprimidos de ADN. Esto sería, lo que estoy señalando es una cromátida y esta es la otra cromátida, ¿vale? Una es la copia de la otra, ¿de acuerdo? Básicamente las cromátidas están formadas por una cadena de ADN empaquetada al máximo, ¿de acuerdo? De hecho, a ver, creo que aquí aparece, a ver, aquí se ve un poco lo que son los grados de empaquetamiento del ADN, ¿vale? Aquí tenéis el ADN, la doble hélice, que se asocia con las histonas, forma los nucleosomas, ¿vale? Esto es el collar de perlas, ¿vale? O la fibra de 10 nanómetros. Luego los nucleosomas se empaquetan y forman la fibra de 30 nanómetros y luego se forman bucles, etcétera, etcétera. Y esto al final se empaqueta y forma la cromátida, ¿vale? Esto sería una cromátida, ¿de acuerdo? Formada por una cadena de ADN empaquetada al máximo. La otra cromátida del cromosoma es la copia idéntica del ADN, ¿vale? Es copia de la otra, ¿de acuerdo? Por eso son cromátidas hermanas. Y, de hecho, la otra cromátida se forma durante la fase S, la de síntesis del ADN, ¿vale? Se duplica el ADN, es decir, a partir de este ADN se fabrica otro igual. Y al empaquetarse los dos al máximo, pues cada uno formaría una cromátida. Las cromátidas se unen por la parte en la que se unen se llama centrómero. El centrómero puede estar en el centro o puede estar desplazado hacia los extremos, ¿vale? ¿De acuerdo? No todos los cromosomas tienen forma de X. Algunos el centrómero lo tienen hacia un lado, ¿vale? Hacia un extremo. Y otros lo tienen justo en el extremo. De hecho, los cromosomas reciben distintos nombres según sean, según donde tengan el centrómero, ¿vale? Metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telecéntricos, bueno, etcétera, etcétera. Y luego, otra parte importante, bueno, la zona donde se unen las cromátidas es el centrómero
y los extremos de las cromátidas se llaman telómeros, ¿vale? Bueno, eso más que nada es el repaso de lo que ya deberíamos saber a estas alturas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, es importante tener esto claro porque si no, pues vamos a ver un montón de cosas relacionadas con esto y si no sabemos lo que es centrómero y cromátida, pues tenemos un problema para entender la mitosis y la meiosis. Entonces, estábamos diciendo que al comienzo de la profase los cromosomas todavía no se ven, están formados por dos cadenas idénticas, que son las cromátidas, unidas por el centrómero. Durante la profase ocurren estos cambios. Primero, la cromatina se condensa. Los cromosomas cada vez se ven mejor, ¿vale? Ya no es una maraña ahí de hilos, que es lo que parece la cromatina, ¿vale? Parece grumos ahí revueltos. Ya se empieza a ver como hilitos, ¿vale? El nucleolo va desapareciendo progresivamente. Si no sabéis lo que es el nucleolo, pues recordad las partes de la célula. El nucleolo es esa especie de núcleo pequeñito dentro del núcleo, que es donde se fabrican los ribosomas, ¿vale? Entonces, evidentemente, como se está condensando la cromatina y se están formando cromosomas, pues el nucleolo va a dejar de verse, ¿vale? Porque es una zona que pertenecerá a distintos cromosomas, ¿vale? Se empieza a formar el uso mitótico. Es en la zona cercana a los centrosomas se empiezan a formar los microtúbulos polares, ¿vale? Es decir, recordad que los centrosomas se han duplicado en la fase S, ¿vale? Ya no tenemos uno, sino dos, ¿vale? Y empiezan a separarse, un par de centriolos se empieza a separar del otro par porque entre ellos se forman estos microtúbulos que son los polares, que están ahí pintados de negro, que empiezan a alargarse y separan un par de centriolos del otro par, ¿de acuerdo? Y también aparecen los microtúbulos del áster, son muy cortos, de hecho áster es la estructura que forman, áster deriva del griego, que significa estrella, porque son como microtúbulos estrellados, y luego hay otros que son los microtúbulos cinetocóricos, que son los que se van a ser encargados de unirse a las cromátidas para separarlas en la mitosis, ¿vale? Para que cada una migre hacia un polo de la célula. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque los microtúbulos cinetocóricos, que los tenéis aquí pintados de azul, ¿vale? Se unen, lo he puesto aquí más grande, se unen a una placa proteica que se llama cinetocoro, ¿de acuerdo? Que se encuentra en la zona del centrómero de cada cromátida, ¿vale? Entonces, pues un microtúbulo cinetocórico, este de aquí, se une a ese cinetocoro de esta cromátida y el otro se une al otro cinetocoro de la otra cromátida, ¿vale? En las células vegetales, en las plantas, no hay centriolos ni ásteres, pero sí que se forma el uso, ¿vale? Y al final de la profase desaparece la membrana nuclear, ¿vale? La prometafase, algunos la meten dentro de la profase, pero bueno, básicamente es que los cromosomas se unen al uso mitótico por los centrómeros, que es lo que acabamos de explicar. En el centrómero el cromosoma presenta una placa proteica que se llama cinetocoro, capaz de unirse a los microtúbulos del uso, a los cinetocóricos. La siguiente es la metafase. Metafase, los cromosomas ya están condensados al máximo, es donde mejor se ven los cromosomas, se ve muy bien su forma. Están colocaditos en el plano medio ecuatorial, plano ecuatorial del uso mitótico, es decir, justo en la mitad, ¿vale? Y cada cromátida hermana de cada cromosoma queda orientada hacia polos opuestos de la célula, ¿vale? Es decir, creo que tenía aquí, ahí está, ¿vale? Esta sería la metafase. Entonces, cada cromátida hermana, esta sería... A ver, espérate, a ver si puedo señalar con algo más fino, porque el dibujo es un poco pequeño. A ver. Esta sería una cromatida hermana con su cinetocoro, está orientada hacia un polo de la célula y esta otra cromatida hermana hacia el polo opuesto, ¿vale? Todos los cromosomas así colocaditos en el plano ecuatorial. Esa sería la metafase. En la siguiente, en la anafase, las cromátidas hermanas se separan por el centrómero. ¿Por qué? Pues porque cada microtúbulo cinetocórico tira en sentidos opuestos, ¿vale?
se van acortando, es decir, lo veis ahí, ¿de acuerdo? Esta que estaba aquí, al tirar este microtúbulo cinetocórico hacia arriba y este hacia abajo, pues rompe, separa las dos cromátidas hermanas, las separa y una se va, esta de aquí se va hacia allá, que es esta, y la otra hacia el polo contrario. Y eso pasa con todos, ¿vale? Con todos los cromosomas. Se separan todas las cromátidas, ¿de acuerdo? En la anafase. Y, por último, en la telofase, fase final de la mitosis, los cromosomas pues ya están todos en el polo, o sea, los cromosomas hijos, las cromátidas, son realmente cromátidas, ¿vale? Ya han llegado a los polos de la célula. Los microtúbulos cinetocóricos desaparecen. Después los cromosomas se descondensan y forman las fibras de cromatina. Se forma de nuevo la envoltura, se forma de nuevo la membrana del núcleo en cada polo, ¿vale? De la célula, y aparecen los nucleolos y se forman los núcleos hijos, que es lo que está pasando aquí. A ver, una cosa importante. Esto, que era la cromátida, y esto es la otra cromátida, estos son cromátidas hermanas, estas dos. Entonces, cuando llegan aquí, forman pues estas 4 cromátidas. Estamos viendo que es una célula que tiene solamente pues 1, 2, 3, 4 cromosomas, ¿vale? Nuestras células tienen 46, pero bueno, es igual, ¿vale? El principio de funcionamiento es el mismo. Entonces, aquí, claro, la célula tiene los cromosomas, todo su material genético está duplicado, por eso los cromosomas tienen 2 cromátidas, pero cuando se divide y se forman 2 células hijas, siguen teniendo 4 cromosomas, pero son cromosomas que no están duplicados, ¿lo entendemos? Solamente esta célula hija ahora descondensa sus 4 cromosomas, se forma la membrana del núcleo, ya está, se parten, se separan y cada una a vivir su vida, ¿vale? Esta célula, cuando vaya a volver a dividirse, ¿vale? Cuando entre en mitosis esta célula, lo que va a hacer es duplicar sus cromosomas, ¿vale? Es decir, le va a formar la otra cromátida a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En la fase S. ¿Vale? Entonces, número de cromosomas de la célula madre, 4. Número de cromosomas de las células hijas, 4 también. Pero aquí la célula madre, antes de entrar en la división, sus cromosomas tenían 2 cromátidas, ¿vale? Sin embargo, las células cuando no están en división, sus cromosomas tienen solo una, ¿vale? Solo hay una copia de ADN, ¿de acuerdo? Bueno, cuando no está en división ni siquiera hay cromosomas, que están todos ahí revueltos en forma de cromatina, no se distingue nada, ¿vale? Y por último, la citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma. Una vez que ya tenemos el núcleo dividido, pues hay que dividir el citoplasma. Suele comenzar en la telofase, ocurre lo que estás haciendo aquí es que se reparte el citoplasma y los orgánulos, ¿vale? Y la citocinesis es distinta según la célula sea animal o vegetal. En la célula animal se forma un anillo contráctil de actina asociada a miosina, ¿vale? Son proteínas contráctiles. Es como un lazo que se acorta, ese anillo forma un surco y finalmente se estrangula la célula, ¿vale? Ahí lo tenéis. Es como un lazo que se va cada vez estrechando más hasta que pues, se separan las 2 células. ¿De acuerdo? Se estrangula. Sin embargo, en la célula vegetal no hay estrangulamiento. ¿Por qué? Pues porque estrangular una célula vegetal con una pedazo pared de celulosa, pues oye, es complicado, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que en la zona media de la célula en división se acumulan vesículas del aparato de Golgi. Esas vesículas están llenas de componentes de la pared celular, de hemicelulosas, pectina, bueno, polisacáridos típicos de la pared celular. Y a continuación las vesículas se unen unas con otras a lo largo del plano medio ecuatorial de la célula y entran en contacto con las paredes laterales, se forma así un tabique, ¿vale? Lo tenéis aquí. Esas son las vesículas, ¿de acuerdo? Del Golgi. Que están llenas de componentes de la pared. Cuando se fusionan todas forman un tabique que se llama fragmoplasto, ¿vale? Que es lo que va a separar a una célula hija de la otra célula hija, ¿vale? Aquí no se puede estrangular, entonces se crea una pared. Y sobre ese fragmoplasto pues ya se originará el resto de la pared celular, la lámina media, la pared primaria, la secundaria si la llegan a desarrollar, etcétera, etcétera, ¿vale? Resultado, al final de la división celular,
hemos obtenido dos células hijas por mitosis, ¿vale? Genéticamente idénticas a la célula madre. Por eso, en los seres vivos unicelulares, la mitosis se considera una forma de reproducción asexual, ¿vale? Bueno, pues en el próximo vídeo veremos la división por meiosis.